Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 10 de junio, pues vamos a escuchar la palabra contenida en la Sagrada Eucaristía del día de hoy, así como una reflexión de lo que vamos a escuchar. Vamos a disponernos a escuchar y pues poner mucha atención. La primera lectura está tomada primer libro de los Reyes y dice lo siguiente. En aquellos días el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responder. Entonces Elías les dijo, yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal, escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciendo, griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó ninguna respuesta, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías dijo al pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido, tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho, tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles, háganlo otra vez, y lo repitieron. De nuevo les dijo, háganlo por tercera vez, y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo el pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo, el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 15 vamos a responder, protégeme, Dios mío, porque tú eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, porque eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, porque eres mi refugio. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, porque tú eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, porque eres mi refugio. Señor Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios del perdón, fuiste para ellos, aunque siempre castigaba sus faltas. Protégeme, Dios mío, porque eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, porque eres mi refugio. A la aclamación del Evangelio escuchamos, descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos en la verdad de tu doctrina.
aleluya, aleluya. En el Evangelio del día de hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o la coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues hemos escuchado entonces estas lecturas. Les decía, la del primer libro de los Reyes, pues es como una continuación de toda esta historia del profeta Elías con el pueblo de Israel, como el día de ayer veíamos que el pueblo se va alejando poco a poco de Dios y va rindiéndole culto a este Dios Baal, y al parecer pues era una religión muy popular en el tiempo del profeta Elías, porque pues eran muchísimos más los sacerdotes de esa religión que él decía, yo soy el último de los profetas del culto al Señor. Pero no por ser el único, pues significaba que era como el que menos importancia tenía, ¿verdad? Y bueno, ya vimos la historia y vemos cómo se va haciendo todo esto. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Yo creo que cuando comparamos esta lectura con lo que actualmente vivimos o muchas personas viven en su vida cotidiana, pues tiene como mucho sentido. Hay personas que por cualquier cosa se hincan, ¿verdad? Hay personas que viven pues su vida pensando o queriendo aparentar que son cristianos y en realidad viven como paganos. ¿Por qué? Porque a lo primero que se les atraviesa le rinden culto. Y ese culto se vuelve tan importante para ellos que olvidan el verdadero culto a Dios, ¿verdad? Y entonces ponen en el lugar de Dios el dinero, el placer, las posesiones, lo material, por supuesto, inclusive a las personas, cuando en realidad lo que más debería importar es el Señor. Y entonces, esta lectura que escuchamos, pues es un reflejo de esta sociedad que ahora vivimos, que de repente, si sale una cosa que los cuarzos, que las cartas, que los espiritistas, que lo que salga, ¿sí? Que el feng shui y que se acomodes así las cosas y se acomodas así la casa, entonces va a cambiar tu suerte y va a cambiar tus cosas. Y entonces rendimos o olvidamos el verdadero culto a Dios, que es un culto en espíritu y en verdad. E inclusive le ponemos altares. Hay personas que tienen en su casa, bueno, hasta el perico, ¿verdad? Y lo mismo les da tener la Virgen de Guadalupe que la imagen de Buda, y es ¿verdad? Un chilaquil, como decimos aquí en México. O sea, una cosa ahí revuelta que no sabes ni qué es de religión. Y entonces, pues bueno, yo creo que hoy nos invita la lectura, primero que nada, pues a reconocer el verdadero culto a Dios, ese culto que ahorita en el Evangelio estamos viendo, escuchando a través de las palabras de Jesús, un culto que verdaderamente vaya más allá de solamente el cumplimiento de una ley, sino que vaya más allá. Me llama la atención en la lectura, en la primera lectura, que el profeta dice, Señor, ayúdame con esto y demuéstrales a los demás que tú eres el verdadero Dios y que tú eres el que es capaz de cambiar los corazones de estas personas, o sea, sus corazones. Yo creo que esa también tiene que ser nuestra oración. Tú eres el único Dios que es capaz de poder cambiar nuestras vidas, es capaz de poder cambiar nuestros corazones, es capaz de producir en nosotros una conversión profunda del corazón. Entonces, creo que de ahí es como tenemos que empezar a hacer nuestra oración y profundizar más en nuestra fe, porque a veces vivimos o estamos viviendo esta vida y lo que menos profundizamos en nuestra fe. Sabemos de muchas cosas y a lo mejor lo primero que se nos atraviesa lo leemos, pero no profundizamos en la fe. No leemos la Sagrada Escritura, no nos damos tiempo para las cosas de Dios. Siempre hay cosas más importantes que rendirle un culto a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, creo que es muy buena la lectura como para meditar. Y en el Evangelio, pues bueno, está esta eterna lucha de Jesús con los fariseos, con los escribas, de qué es más importante, la ley o la vivencia del amor. Y Jesús dice, bueno, yo principalmente no he venido a abolir la ley, le vengo a dar plenitud. Y sobre todo porque en el pueblo de Israel se les olvidó el sentido del por qué existían las leyes. Una ley tiene que existir para el ordenamiento de las personas y aparte para la liberación de las personas, para que las personas podamos ser libres, libres para ayudar, libres para amar, libres para tener conciencia de los demás, para ser conscientes de lo que somos capaces de hacer. Y Jesús lo sabe, por eso lo dice, ¿verdad? Yo no vengo a abolir la ley,
vengo a darle plenitud. Y llama la atención también eh, cómo Jesús centra su predicación en solamente dos aspectos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, desde ahí, desde esa óptica es como tenemos que entender las leyes. Y me refiero a las leyes de nuestra religión, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos una ley, como puede ser, por ejemplo, ir a misa los domingos, que ahorita por la pandemia igual tenemos dispensa, lo que tú gustes y mandes, pero normalmente, ¿por qué asistimos a misa? ¿Por solamente cumplir el precepto? ¿O realmente porque descubrimos en la Sagrada Eucaristía esa presencia del Dios vivo al cual yo estoy agradecido y le quiero rendir un culto público en donde todos mis hermanos y yo alabemos juntos al Señor, ofrezcamos este sacrificio de amor al Señor? Eh, por ejemplo, la ley me dice que ame a los demás como a mí mismo, ¿verdad? O Jesús que me dice, ámense unos a otros como yo los he amado, pues es la ley del amor. Pero esa ley del amor se tiene que vivir precisamente desde el corazón, no solamente por el cumplimiento de la ley. Es como cuando las personas van y se confiesan, muchas de ellas se confiesan solamente porque va a haber un 15 años, una boda, una primera comunión, una confirmación, etcétera, y verdaderamente no existe una intención de conversión en el corazón. Pues bueno, hay otras personas que van y se confiesan porque tienen miedo a condenarse. ¿Eso le basta a Dios? Pues sí, sí le basta a Dios, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere realmente de nuestra vida y de nuestro corazón es, si vamos a acudir al sacramento de la reconciliación, es porque hemos descubierto que necesitamos cambiar, que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido a nuestro Padre Dios y que necesitamos convertir nuestro corazón para poder llegar a ser lo que Dios quiere para nosotros. Te invito a que entonces en este día medites sobre este aspecto. ¿Qué tanto vives la ley? ¿Qué tanto le das el sentido pleno a la ley? Y que pues que el Señor nos ayude para poder llegar a ser lo que Él soñó para nosotros. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y que tengas un excelente día. Te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Chao.